la sombra del tiempo, donde la verdad solo puede encontrarse en susurros y los secretos permanecen ocultos tras densos velos, este libro emerge como un faro, una guía para el espíritu inquieto que busca lo eterno en lo efímero. No es un texto para la mente común, sino para aquellas almas dispuestas a descifrar el misterio. Aquí se revelan las leyes ocultas del universo, los enigmas del alma y las claves de la creación. Esta verdad siempre ha esperado ser descubierta. Pero ten cuidado. Existe un orden de iniciados cuyos caminos nadie puede comprender fácilmente. No se encuentran en organizaciones ni en títulos, sino en los secretos susurrados a lo largo del tiempo. Quien se sumerja en su mundo nunca volverá a ser el mismo. ¿Estás listo para descubrir lo oculto y vivir la verdad que solo unos pocos alcanzan? La verdadera pregunta sigue siendo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para desentrañar los misterios? Esta es la historia tradicional sobre el origen de la orden, con elementos verídicos y otros que han sido distorsionados con el tiempo. Según la leyenda, un noble alemán llamado Christian Rosenkreuz renunció a sus vestiduras en un monasterio y emprendió un viaje por la India, Persia y Arabia. Durante su travesía, adquirió conocimientos secretos de sabios y místicos, los cuales trajo de regreso. Se dice que en 1425 fundó una hermandad de iniciados, cuya existencia permaneció en el anonimato durante casi 2 siglos. Sin embargo, quienes están verdaderamente iniciados afirman que esta versión no es más que una interpretación simbólica que oculta los verdaderos hechos detrás de la creación de la orden. Solo aquellos con discernimiento pueden comprender su significado real, leyendo entre líneas. El autor de este libro no revelará ese significado oculto, pues hacerlo implicaría romper un compromiso sagrado y traicionar los secretos de la iniciación. No obstante, puede afirmar que la enseñanza secreta de los iniciados es un conjunto de doctrinas esotéricas transmitidas por sabios con un profundo conocimiento de verdades ocultas. Este saber, traído de Oriente a Europa, sigue presente en las enseñanzas internas de diversas hermandades espirituales. Por ello, la historia reafirma un antiguo principio esotérico: busca en Oriente, de donde proviene la luz. Durante siglos, la enseñanza de los iniciados estuvo restringida o incluso prohibida. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha permitido una mayor divulgación, lo que ha facilitado su integración en diversas corrientes esotéricas y metafísicas, como la teosofía. Además, el creciente interés por las religiones y filosofías de la India ha contribuido a su difusión. Gracias a estos estudios, algunos de los principios fundamentales de la enseñanza secreta han salido a la luz. Aún así, estos conocimientos siguen siendo transmitidos con plena claridad solo a aquellos que han alcanzado el nivel de preparación necesario para comprenderlos. Según diversas fuentes, los iniciados han estado vinculados a la alquimia. Aunque esto es cierto, muchos han interpretado erróneamente que se refiere únicamente a la transformación de elementos en el plano físico. En realidad, la alquimia en la que han trabajado los iniciados es de carácter mental y espiritual. A pesar de sus diferencias, ambas formas de alquimia están conectadas por un principio fundamental de la tradición hermética: como es arriba, es abajo. Para la mayoría de las personas, resulta difícil comprender por qué las enseñanzas esotéricas de todas las tradiciones ocultistas están envueltas en misterio. A primera vista, podría parecer que este hermetismo responde únicamente a un interés por lucrar con el conocimiento. Sin embargo, quienes emprenden este camino pronto descubren, incluso en sus primeras etapas, la razón detrás de este secreto y los peligros de divulgar prematuramente ciertos conocimientos a quienes no están preparados para recibirlos y comprenderlos. Un autor especializado en este tema señala que el método oriental para adquirir sabiduría es completamente distinto al seguido en Occidente en el desarrollo de las ciencias modernas. Mientras que en Europa el conocimiento ha sido investigado y compartido de manera abierta, permitiendo que cada nuevo hallazgo beneficie a todos, en Asia el aprendizaje se ha mantenido en secreto y sus avances han sido resguardados con extremo cuidado. Más allá de debatir cuál de estos métodos es el más apropiado, lo cierto es que en diferentes lugares del mundo ha persistido la idea de que existen formas de conocimiento que van más allá de lo que enseñan las instituciones académicas y los libros. En Oriente, esta idea ha sido más aceptada, mientras que en Occidente, el simbolismo presente en disciplinas como la astrología, la alquimia y el misticismo
ha llevado a ciertos estudiosos a sospechar que, detrás de estas representaciones enigmáticas, se ocultan verdades profundas. En las escuelas esotéricas, los nuevos adeptos deben comprometerse con un juramento solemne de no divulgar lo que aprenden. A lo largo de generaciones, estas enseñanzas han sido transmitidas de manera oral, de maestro a discípulo, asegurando su conservación hasta la actualidad. En contadas ocasiones, estos conocimientos han sido revelados en textos escritos o de manera oral. No obstante, cuando esto ha ocurrido, se han expresado a través de símbolos y metáforas que solo pueden ser comprendidos por aquellos que poseen la clave adecuada. Por ejemplo, en muchos textos medievales, referencias a sustancias como el azufre, el mercurio o la piedra filosofal no aludían a elementos químicos, sino a conceptos esotéricos fundamentales que solo los iniciados podían interpretar correctamente. Según diversas fuentes, la doctrina secreta de los iniciados se fue conformando a lo largo del tiempo, gracias a la labor de sabios que recopilaron fragmentos dispersos de conocimientos antiguos, los cuales habían sido resguardados por diferentes civilizaciones. Se dice que su origen se remonta a la Atlántida, y que, tras la desaparición de este continente, los pocos sobrevivientes que poseían este saber lo reunieron y lo transmitieron a discípulos seleccionados. Estos antiguos sabios dedicaron sus vidas a preservar y reconstruir estas enseñanzas, encontrando vestigios en las tradiciones de Egipto, India, Persia, Caldea, Media, China, Asiria y Grecia, así como en textos místicos hebreos como la Cábala y el Zohar. No obstante, el origen común de estas doctrinas apunta a Oriente, pues los sabios de esa región basaron su conocimiento en las enseñanzas heredadas de los antiguos adeptos atlantes. Un investigador sobre el tema afirma que estas enseñanzas han sido transmitidas a lo largo de los siglos, llegando hasta nosotros desde tiempos inmemoriales, a través de diversas civilizaciones y corrientes filosóficas. Incluso los ocultistas más eruditos no pueden rastrear su origen de manera ininterrumpida más allá de Pitágoras, alrededor del año 500 a.C., en la antigua Grecia. Sin embargo, hay indicios que sugieren que las ideas pitagóricas y otras corrientes filosóficas griegas se basaron en conocimientos aún más antiguos, provenientes del Egipto faraónico y de Caldea. Se cree que estos saberes fueron preservados y transmitidos de maestro a discípulo durante generaciones. Los estudiosos han hallado huellas de estas enseñanzas en Persia y Media, y algunos sostienen que las doctrinas de Gautama, fundador del budismo, también derivan de esta misma fuente. Se pueden identificar rastros de este conocimiento en las escrituras hebreas, particularmente en el Evangelio de Juan. Sin duda, la filosofía griega recibió una fuerte influencia de la tradición egipcia, especialmente a través de Pitágoras, quien adquirió sus conocimientos de los Yofán de Egipto y Persia. La notable similitud entre las ideas pitagóricas y las enseñanzas esotéricas egipcias refuerza esta conexión. Algunos estudiosos sugieren que las escuelas filosóficas de Grecia y Egipto eran en realidad ramas de una tradición aún más antigua, la filosofía atlante. Sea cual sea su origen, existe una clara correspondencia entre los principios esenciales de las doctrinas egipcias y griegas. Más allá de la historia, las tradiciones esotéricas sostienen que este conocimiento es tan antiguo como la humanidad misma y que ha estado disponible para aquellos con una evolución espiritual avanzada. Aunque con el paso del tiempo se han perdido rastros de su transmisión, estas enseñanzas conservan su esencia y no requieren validación externa, pues llevan consigo el sello de la verdad. Dentro de este saber, hay 7 principios fundamentales que conforman la base del conocimiento reservado a los iniciados. Cada principio posee su propio símbolo, y quien los comprenda alcanzará un nivel de conciencia que lo vinculará con enseñanzas superiores. Como dice un antiguo proverbio, cuando el alumno esté listo, aparecerá el maestro. No obstante, antes de avanzar en este camino, el estudiante debe dominar las enseñanzas básicas. Algunos conocimientos, como las fórmulas de la alquimia mental y la transmutación espiritual, no pueden ser revelados por completo. Sin embargo, aquellos que se encuentren preparados para recibirlos sin motivaciones egoístas, los descubrirán, pues se cumple la promesa: pedid y se os abrirá. Uno de los símbolos más importantes dentro de esta tradición es la cruz, representada de diversas maneras y con múltiples significados. Entre sus interpretaciones más accesibles están las siguientes. 1. La cruz coronada por la rosa
simboliza que la rosa, emblema de la divinidad, solo se alcanza después de atravesar las pruebas y sufrimientos de la vida, representados por la cruz. 2. La espada atada a la rosa. Representa la necesidad de enfrentar con determinación los desafíos espirituales para obtener como recompensa la rosa del conocimiento, del mismo modo en que, en tiempos de caballería, el guerrero victorioso recibía la rosa de manos de su reina. 3. La cruz coronada por la corona. Significa que el sufrimiento y las dificultades de la vida, cuando son soportados con paciencia y sabiduría, conducen al discípulo hacia la recompensa del conocimiento. Esto se resume en el antiguo dicho: cada cruz tiene su corona, y no hay corona sin cruz. Estos significados forman parte de un conocimiento profundo que ha sido protegido y transmitido a través de los siglos, estando reservado solo para aquellos que logran alcanzar un nivel más elevado de comprensión espiritual. La cruz fálica modificada representa la unión de las fuerzas masculinas y femeninas en el universo manifestado. No obstante, la interpretación que los iniciados hacen de este símbolo no tiene relación alguna con las representaciones vulgares del culto fálico, las cuales no son más que distorsiones superficiales de una verdad más profunda. Un antiguo proverbio señala: el conocimiento que no se aplica es como un tesoro acumulado por un avaro, un desperdicio. No olvidéis la importancia de la utilidad en este y en todos los aspectos de la vida. Capítulo 2. La causa eterna. El primer principio de la doctrina secreta de los iniciados establece: la causa eterna reposaba en el letargo de la noche cósmica. No existía la luz, pues aún no había surgido la chispa del espíritu. No había tiempo, ya que el sendero no había sido trazado. No existía la forma, pues aún no se había manifestado. No había acción, ya que nada existía para actuar. No había dualidad, pues aún no había surgido la polaridad. La causa eterna, sin origen ni principio, permanecía en un sueño inconsciente. Y en la ausencia de sueños, no había nada, ni real ni ilusorio, más allá de la causa eterna. Este principio introduce al buscador en la noción de la fuente primordial de la que todo emana, la causa eterna. Los iniciados la representan con un círculo sin principio ni fin, sin interior ni exterior, para simbolizar lo ilimitado. Sin embargo, aunque es la mejor representación que se puede concebir, sigue siendo insuficiente, ya que ningún símbolo finito puede contener la esencia de lo infinito. El espacio infinito es la metáfora más precisa de la causa eterna, pues no puede ser reducido a un círculo, ya que siempre habrá algo más allá de su contorno, sin importar su tamaño. Dado que ningún símbolo puede abarcar completamente su naturaleza, los antiguos sabios adoptaron el círculo vacío como la mejor representación posible de lo infinito no manifestado. Para ellos, el espacio infinito era la clave para comprender lo que está más allá de toda forma, ya que la mente humana solo puede concebir aquello que tiene límites y contornos. En su esencia, lo infinito no manifestado no puede considerarse una entidad ni una cosa, pero tampoco la nada. Es la posibilidad absoluta, el origen de todo sin estar restringido a ninguna forma en particular. El espacio infinito no posee los atributos de las cosas materiales, y sin embargo, su existencia es innegable. Podría describirse, de manera simple, como una no cosa que encierra dentro de sí la posibilidad de todo lo que existe. Es el recipiente absoluto de lo manifestado y lo no manifestado, ya que fuera de él no hay nada, o más bien, nada puede existir. Por ello, desde tiempos remotos, el espacio infinito ha sido el símbolo más apropiado para ilustrar el concepto de lo infinito no manifestado, la causa eterna sumida en el sueño de la noche cósmica. En uno de los antiguos catecismos secretos, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué es aquello que ha existido desde siempre, existe ahora y existirá siempre, sin importar la existencia del universo o de dioses? La respuesta es: el espacio. La validez simbólica del espacio infinito como representación de lo inmanifestado se vuelve evidente cuando intentamos imaginar lo que ocurriría si el espacio no existiera, ya sea antes de su creación o después de su disolución. La mente humana no puede concebir la inexistencia del espacio. En cambio, está obligada a pensar en él como algo eterno e infinito, independientemente de su presencia o ausencia en cualquier momento. La mente no puede entender el espacio como una entidad concreta, pero tampoco como la nada, ya que la nada es imposible de imaginar. Por lo tanto, debemos comprender el espacio como algo siempre presente, pero sin las limitaciones de las cosas materiales.
Además, dado que el espacio infinito es invisible y no puede ser percibido a través de los sentidos, no se le puede atribuir una entidad con características específicas. Cuando tratamos de conceptualizarlo, la mente nos dice que el espacio no es ni una cosa ni otra, siguiendo la antigua sabiduría que afirma que la esencia del ser carece de forma, atributos y distinciones. El ser es algo más allá de lo que conocemos y de lo que no conocemos, algo que no puede ser captado ni por el pensamiento ni por las palabras. El sabio, cuando se le pregunta sobre su naturaleza, responde con silencio o simplemente dice, es. Desde tiempos antiguos, se ha enseñado que la mente, la imaginación y la razón no pueden comprender lo infinito. Lo finito no puede comprender lo infinito, ni lo temporal abarcar lo eterno. De manera similar, el pensamiento, que proviene de la cadena de causas y efectos, no puede comprender lo que no tiene causa ni origen. En todo intento de reflexión, llegamos a la conclusión de que el espacio infinito es el símbolo más apropiado para representar la esencia del ser antes de que se manifieste en forma y acción. El primer aforismo dice que la causa eterna estaba envuelta en el sueño de la noche cósmica. Este concepto se refiere a la enseñanza sobre los ciclos cósmicos, algo presente en muchas tradiciones esotéricas. Según los sabios, la ley del ritmo gobierna todas las cosas, desde las más simples hasta las más complejas. Así, el todo alterna entre dos grandes fases: la manifestación, día cósmico, y la no manifestación, noche cósmica. Durante la noche cósmica, la causa eterna permanece en un estado latente, como sumida en un sueño profundo. Con el amanecer del día cósmico, comienza a despertar y se da inicio a la manifestación. Luego, cuando llega el crepúsculo, todos se silencian y el ciclo entra en la noche cósmica nuevamente. Así, los ciclos de días y noches cósmicas se repiten de forma infinita. Este es el conocimiento transmitido por los grandes maestros de la humanidad. Un iniciado explica que la doctrina esotérica, al igual que el hinduismo, el budismo y la cábala, enseña que el ser infinito y desconocido ha existido siempre, pasando en ciclos regulares y armónicos de la actividad a la pasividad. La tradición de Manuyama describe estos ciclos como los días y noches de Brahma. Durante el día, Brahma está despierto y en acción, creando el universo. Cuando llega la noche, Brahma cae en un sueño profundo y el universo entra en reposo. Cuando comienza un nuevo ciclo, el ser divino se expande desde su interior hacia el exterior, siguiendo la ley eterna. El universo visible es el último eslabón de una larga cadena de fuerzas cósmicas que comienzan a moverse gradualmente. Al final del ciclo, cuando el ser divino se retrae hacia el interior, el universo comienza a disolverse, y una vez más, las tinieblas cubren el abismo. Como se relata simbólicamente en los textos sagrados, el aliento del ser desconocido origina el universo al ser exhalado, y lo destruye al ser inhalado nuevamente. Este proceso es eterno, y el universo en el que vivimos es solo uno en una secuencia infinita que no tiene inicio ni fin. Estas enseñanzas esotéricas fueron la base para la teoría de Herbert Spencer sobre la ley del ritmo universal, como lo expresa en la siguiente cita de su obra sobre la evolución. Las fuerzas cósmicas de atracción y repulsión deben seguir un ritmo en su acción, y esto establece grandes periodos en los que predomina una de estas fuerzas. En un periodo, la atracción prevalece, causando una concentración universal, seguida por otro, en el cual la repulsión predomina, lo que genera una expansión universal. Estos son ciclos alternos de creación y disolución. El primer aforismo también menciona que no había luz, porque la llama del espíritu aún no se había encendido. Esta idea puede ser difícil de entender para aquellos que solo conocen parcialmente la verdad, viendo la realidad infinita simplemente como espíritu, cuya llama es un símbolo oculto. Sin embargo, la sabiduría antigua nos enseña que, detrás de la materia y del espíritu, existe una esencia eterna e infinita que no es ni espíritu ni materia, sino la raíz que da origen y sustenta a ambos. Si observamos la llama de una vela, veremos que en su centro existe una parte oscura, ocupada por el carbono, que, aunque fragmentada, es la esencia misma de la llama. En el lenguaje esotérico, esta parte se llama simbólicamente llama oscura, ya que no es ni luminosa ni ardiente, pero es la que da lugar a la luz y al fuego. Un antiguo escritor lo expresa diciendo: la esencia es el espíritu del fuego, no el fuego en sí mismo. Por lo tanto, los atributos del fuego, como el calor,
la luz y la llama, no pertenecen a la esencia, sino al fuego que ésta produce. Así, el infinito no manifestado, la causa eterna que permanece dormida, no debe entenderse como espíritu en el sentido común de la palabra, sino como el ser puro del cual surge la llama y que a su vez la contiene. Finalmente, también se dice que el primer aforismo declara que el tiempo no existía, ya que el cambio aún no había comenzado. Esta idea será difícil de comprender para quienes no tienen una concepción profunda del tiempo. En términos filosóficos, el tiempo no solo se refiere a la duración de la existencia, sino a la medida de los cambios o transformaciones que experimenta esa existencia. Sin cambios, no puede haber tiempo en su sentido más estricto. Una existencia que no cambie ni se transforme, sin importar cuánto dure, no tendría ninguna noción del tiempo. El ser puro no conoce el tiempo, ya que este es producto del cambio, de la transformación o del devenir de las cosas. Un autor contemporáneo diferencia los conceptos de duración y tiempo de la siguiente manera. La duración es algo que se concibe independientemente de los movimientos cambiantes de las cosas, mientras que el tiempo es la medida perceptible de una porción de esa duración, determinada por fenómenos como el movimiento de los astros o la rotación de la Tierra sobre su eje. Así, nuestra idea del tiempo proviene de estos movimientos, y parece que el tiempo solo existe para nosotros en relación con estos movimientos regulares. El tiempo puede entenderse como la percepción de cambios sucesivos, y se mide mediante instrumentos que se alinean con esos movimientos, como los relojes. También somos conscientes del paso del tiempo a través de los cambios en nuestros pensamientos, emociones e imágenes mentales, tanto en el estado de vigilia como durante el sueño. Si no existieran transformaciones del mundo exterior, representadas en nuestra conciencia, y tampoco cambios en nuestros estados mentales y emocionales, no experimentaríamos el tiempo. Por lo tanto, la realidad eterna e inmutable, que no se manifiesta en el mundo exterior y permanece envuelta en un sueño inconsciente sin sueños, no experimenta el tiempo. Esta realidad solo puede concebir el tiempo una vez que el cambio se reanuda, es decir, cuando surge un nuevo universo. El primer aforismo también señala que las cosas no existían porque la forma aún no había resurgido. Una cosa es una entidad separada, algo cuyo existir es entendido como distinto, como una entidad u objeto de pensamiento. Cada cosa debe tener forma, es decir, una estructura que la distinga del material del que está compuesta. Esta forma puede ser percibida por los sentidos o comprendida por la mente, según sus características y atributos que la diferencian de otras cosas. Así, cada cosa debe tener forma para que los sentidos la perciban o la mente la entienda. Lo no manifestado, lo infinito, no posee forma, atributos ni cualidades mientras permanece oculto. Pero cuando lo infinito se manifiesta, las cosas aparecen con su forma y propiedades respectivas, que las distinguen unas de otras. En filosofía, se establece que lo infinito no manifestado no tiene cualidades como las de las cosas que ya se han manifestado. Sin embargo, se puede imaginar que lo no manifestado posee el potencial infinito de manifestar formas, cualidades, condiciones y atributos. No podemos entender lo no manifestado como una entidad separada e independiente. Como indica un antiguo maestro, debe considerarse como un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable, que es incomprensible para la mente humana, ya que es inconcebible e indescriptible. Durante la noche cósmica, solo existe lo no manifestado. Por tanto, no había nada porque la forma aún no había emergido. El primer aforismo también menciona que la acción no existía porque no había cosas que pudieran actuar. Toda acción del infinito se lleva a cabo a través de las cosas. No debemos suponer que lo infinito carece de poder, ya que posee todo el poder, ni que está inmóvil, pues es el movimiento abstracto. En términos mentales, podemos decir que lo infinito, en su estado no manifestado, está en un descanso tan profundo que, en el universo manifestado, cada cualidad, propiedad o condición tiene su opuesto, su antítesis. Por ejemplo, dureza y fragilidad, dureza y suavidad, ira y paciencia, arrogancia y humildad, luz y oscuridad, corto y largo, frío y calor, verdad y error, bien y mal, etc. De esta manera, ninguna de estas cualidades o propiedades puede comprenderse sin la existencia simultánea de su opuesto. Algunos filósofos sugieren que el término infinito representa una cualidad o atributo, ya que es lo contrario de limitado.
Sin embargo, al profundizar en su análisis, podemos ver que esta interpretación es solo un juego de palabras. Cuando hablamos de infinito, nos referimos a la ausencia de características como forma, cualidades o atributos, ya que la verdadera realidad, la causa eterna o lo absoluto, no puede tener cualidades relativas. El primer aforismo también menciona que la causa eterna, sin causa, indivisible, inmutable e infinita, estaba en un estado de sueño inconsciente. En este estado sin sueños, no existía nada fuera de esa causa eterna. Es claro que esta causa no puede tener causa propia, ya que, de ser así, perdería su naturaleza eterna al tener un inicio y un final. No puede surgir de la nada. De manera similar, la indivisibilidad de la causa eterna es algo evidente. Para que fuera divisible, tendría que estar hecha de partes, pero eso implicaría que ya no sería una unidad real. Además, lo infinito no puede dividirse sin perder su carácter infinito. Si se dividiera, se transformaría en un conjunto de partes finitas, y la cantidad total también sería finita. Por lo tanto, lo absoluto, la única realidad, debe ser único e indivisible. Igualmente, la inmutabilidad de la causa eterna es algo fundamental. Aunque se manifieste de muchas formas, siempre conserva su esencia. Como carece de cualidades, atributos y características, no puede experimentar cambios derivados de opuestos o de transformaciones en su forma. Por lo tanto, lo absoluto, la causa eterna, debe ser inmutable en su esencia. Además, la infinitud de la causa eterna es una verdad incuestionable. Debe ser infinita, ya que no hay nada que pueda limitarla, definirla, influir en ella o alterarla. Lo absoluto, lo último, lo original y lo elemental, no puede tener límites, ni ser limitado por nada. Por lo tanto, debe ser infinito. Filósofos y metafísicos coinciden en que, para explicar el periodo de no manifestación, debemos imaginar que la causa eterna estaba en un estado de sueño inconsciente, sin sueños. Sin el cambio, no hay conciencia, ni siquiera en los sueños. Un estado inmutable de conciencia debe ser entendido como inconsciencia. Sin embargo, esto no debe interpretarse como que lo infinito no manifestado sea inconsciente de la misma forma que entendemos la conciencia común. En realidad, está en un estado de sobreconsciencia, mucho más allá de cualquier forma de conciencia, con el potencial de manifestar todas las formas y grados de conciencia, pero sin manifestarlos aún. La conciencia ordinaria es insignificante en comparación con la conciencia del absoluto. Este entendimiento es esencial cuando tratamos sobre la manifestación. Se dice que solo cuando la causa eterna empieza a soñar y a crear diversos universos, comienza a despertar de su sueño y actualiza su conciencia infinita. Es claro que fuera de la causa eterna no existe nada, ni real ni aparente, porque no puede haber dos causas eternas, dos absolutos, dos infinitos, dos únicas realidades, dos sustancias independientes o algo creado a partir de otra causa. Este es el tiempo de la no manifestación. Es relevante reflexionar de nuevo sobre el concepto de espacio infinito, si la mente se niega a aceptar la verdad de lo no manifestado e infinito. Aunque no podemos imaginar ni el espacio ni el absoluto, Garalano observa correctamente los esfuerzos de la mente por comprender lo infinito. Estas frases vacías y otras similares, presentes en muchos idiomas, no señalan una idea real, sino el intento de concebir una. Representan el esfuerzo por entender lo que no se puede comprender. El ser humano necesitaba un término para señalar la dirección de ese esfuerzo, una nube detrás de la cual el objeto sigue siendo invisible. Se necesitaba una palabra que conectara a una persona con otra y con un tipo particular de pensamiento. Así nació este término, que solo refleja un pensamiento sobre otro. Por lo tanto, estas palabras no expresan el concepto que se tiene en mente, sino que al usarlas, simplemente dirigen la mente hacia un punto en el firmamento intelectual, donde hay una niebla irresoluble, sin intentar resolverla, porque se sabe instintivamente que es inútil hacerlo, ya que carece de sentido intentar resolverlo desde la perspectiva humana. Es algo que se ve como, pero no exactamente, porque está más allá de la comprensión humana. La doctrina secreta de los iniciados no pretende definir la esencia del absoluto o la causa eterna, ya que según Spinoza, definirlo sería negarlo. Sin embargo, los iniciados no asignan cualidades ni características personales a la causa eterna, lo que no implica que el absoluto esté por debajo de la personalidad humana, sino que está infinitamente por encima de ella. El intentar expresarlo en términos de personalidad
sería una visión infantil. Filósofos de alto nivel afirman que la mente humana puede comprender un estado superior al de la mente humana más inteligente, de la misma manera que un ser humano es más inteligente que un insecto. Por lo tanto, se entiende que la mente humana, para la cual la máxima inteligencia humana es trivial, es infinitamente superior a la personalidad humana y va más allá de todos sus atributos. El estado del infinito en la no manifestación es indescriptible, ya que no hay palabras que puedan captarlo. Solo puede ser comprendido simbólicamente a través de su único símbolo posible, el espacio infinito, pero solo en términos de negación. Cuando el absoluto se manifiesta, no puede ser comprendido con los términos de la manifestación. Es por esto que Hegel lo identifica con la no existencia. Solo puede expresarse en términos que nieguen todas las cualidades, condiciones, atributos y características que los seres humanos asignan a las cosas, incluso las que creen comprender, ya que están al límite de su capacidad mental. La luz de Asia ha expresado acertadamente el concepto budista de la incomprensibilidad de la esencia del absoluto de la siguiente manera. Sin embargo, no midas lo inmensurable con palabras, ni sumerjas la sonda del pensamiento en lo insondable. Quien pregunta, yerra. Quien responde, yerra. No digas nada, enseñan los libros. Al principio estaba la oscuridad. Ibrahim meditaba esa noche solo. No busques allí a Brahma ni al principio. Los ojos mortales no pueden verlo, ni ninguna luz. La mente humana levantará velo tras velo, y detrás de cada velo encontrará otro más. Por eso, los iniciados simbolizan la esencia absoluta de lo infinito, y manifestado en el océano infinito del espacio puro, completamente tranquilo y transparente, a través del cual el ojo del intelecto no ve nada, pero que la intuición reconoce como omnisciente, el camino infinito, la vida infinita en lugar de la nada y la muerte. Aunque los sentidos corporales no puedan percibir el absoluto, y ni la mente ni la imaginación sean capaces de comprenderlo y representarlo, la pura razón nos revela su presencia, y los informes superiores de la intuición iluminada no dejan lugar a dudas sobre su omnipresencia y realidad. Para el ignorante y el medio sabio, el símbolo del espacio aparecerá como la nada, pero el verdadero sabio y el iluminado comprenden que simboliza la plenitud absoluta de la única realidad. Capítulo 3. El alma del mundo. El segundo aforismo de la doctrina secreta de los iniciados dice: la semilla del huevo cósmico toma forma. La llama se enciende de nuevo, las cosas comienzan la acción. Aparecen los pares de opuestos. El alma del mundo se manifiesta. Los primeros rayos del nuevo día cósmico se anuncian en el horizonte. El alma del mundo es la primera manifestación del absoluto o la causa eterna. Los iniciados la simbolizan mediante un círculo con un punto en el centro. El círculo simboliza lo absoluto no manifestado, y el punto simboliza el foco de la nueva manifestación, la semilla del huevo cósmico, como esta idea fue expresada poéticamente por los antiguos ocultistas. El concepto de los iniciados sobre el alma del mundo es análogo al que se encuentra en otras escuelas esotéricas, que la llaman anima mundi, vida del mundo, espíritu del mundo, logos, palabra, demiurgo. Pero todos estos nombres expresan el mismo concepto, que del absoluto no manifestado e infinito surge el alma universal, envuelta en la forma más sutil y delicada de materia, que contiene el potencial o la posibilidad latente del futuro universo, el cual corresponde al nuevo día cósmico o ciclo de manifestación. El segundo aforismo de los iniciados también denomina el alma del mundo como la semilla del huevo cósmico, ya que se considera como la delicada semilla de un huevo que se despliega gradualmente para tomar forma y entrar en actividad. El alma del mundo es el vitalizador, la semilla del huevo cósmico, y este símbolo es muy antiguo, siendo utilizado frecuentemente por los autores del mundo antiguo. Un eminente ocultista dijo sobre este tema: ¿de dónde proviene este símbolo? En las cosmogonías de todos los pueblos, el huevo fue un signo sagrado y se veneraba por su forma y su misterio interior. Desde los comienzos del entendimiento humano, el huevo ha sido considerado el símbolo más adecuado para el origen y el misterio de la existencia. El gradual despliegue de la semilla imperceptible dentro de la cálida cáscara, la actividad interior sin intervención de fuerzas externas, como si de una nada latente surgiera un algo activo, sin otro requisito que el calor, y ese algo, al convertirse en un ser vivo, rompe la cáscara y aparece en el mundo exterior en plena formación y actividad.
¿Puede haber un mayor milagro? Las enseñanzas ocultas explican la razón de esta preferencia por el simbolismo de las razas prehistóricas. La primera causa no tenía nombre al principio. Más tarde, la imaginación de los pensadores la representó como un ave siempre invisible que ponía un huevo en el caos, del cual surgió el universo. Por eso, a Brahma se le dio el nombre de Kaansa, o cisne de la eternidad, que al comienzo de cada manifestación crea un nuevo universo. En el antiguo Egipto, vemos que Seb, el dios del tiempo y la tierra, pone un huevo, símbolo del universo. El dios Ra, al igual que Brahma, incuba el huevo del universo. En Grecia, el huevo órfico formaba parte de los misterios dionisíacos y fue consagrado, explicándose su significado. Los cristianos, especialmente los de las iglesias griega y latina, adoptaron este símbolo y lo vieron como un recordatorio de la vida eterna. Aquí comienza la tradición popular de los huevos de Pascua. Desde el huevo de los druidas hasta el huevo rojo de los eslavos, se recorre todo un ciclo. Y aún hoy encontramos, tanto en la Europa civilizada como entre los salvajes de Mesoamérica, la expresión plástica del mismo pensamiento ancestral y primitivo. La idea original del símbolo, si la buscamos sinceramente, sin distorsionarla con nuestra suposición arrogante de prioridad espiritual y física, es universal. Las antiguas escuelas filosóficas enseñaban que existía un alma del mundo, de la cual las almas individuales solo eran unidades aparentemente separadas, pero en realidad no lo eran. Casi todas las escuelas filosóficas de la antigüedad reconocen la unidad de la vida y fomentan con diferentes expresiones esta verdad fundamental. En las escuelas filosóficas encontramos en la idea del logos una variante mucho más filosófica de este concepto básico. La designación del logos prevaleció en la filosofía de Heráclito de Éfeso, bajo el aspecto de la ley natural del mundo objetivo, que ordenaba y regulaba el movimiento de las cosas. También el logos fue una parte muy importante de la filosofía estoica, que lo consideraba el principio activo del universo o la fuerza causante universal. El logos es un ser intermedio entre Dios y el mundo, y está difundido en el universo objetivo. El logos no existe desde toda la eternidad como Dios, y sin embargo, su origen no es el mismo que el nuestro o el de otras criaturas. Él es el Hijo unigénito de Dios, y para nuestros seres imperfectos es casi como Dios. Dios creó el mundo a través del logos. En el concepto filosófico del demiurgo, vemos otra forma de expresión de la misma verdad. Los platónicos designaron al demiurgo como un poder superior que Dios puso para la creación del universo. Este concepto era análogo al de Dios de la naturaleza en otras escuelas filosóficas. Él era el demiurgo, la vida del mundo o la vida universal, de la cual las innumerables vidas de las criaturas finitas surgían como chispas de una llama o gotas del mar. Sin embargo, en su verdadero sentido, los platónicos no identificaban el concepto del demiurgo con el de Dios, sino que lo consideraban más bien como la primera manifestación de Dios, a través de la cual creó el universo y lo sostuvo. En varios sistemas filosóficos modernos resuena el concepto de una voluntad universal, una primera manifestación de Dios que existe en el corazón de la naturaleza y que crea y sostiene el universo. El filósofo inglés W. expresó este concepto en su idea de la naturaleza plástica, de la cual dijo: «Parece poco aceptable que la naturaleza, como algo distinto de Dios, no signifique nada, y que Dios mismo creara de inmediato y de forma milagrosa todo, lo cual derivaría en que las cosas fueron hechas de manera forzada y artificial, pero no a través de la acción de una energía inherente a ellas». Esta idea de la creación repentina fue luego cuestionada por la de la evolución lenta y gradual de las cosas, lo que parecería un dispositivo innecesario o una formalidad tonta si el poder creador fuera omnipotente. Del mismo modo, las monstruosidades y fracasos de la naturaleza, cuando se encuentra con la materia obstinada y testaruda, serían incomprensibles. Si el poder creador fuera realmente omnipotente, podría completar su obra en un instante, sin temor a la terquedad y persistencia de la materia. Por lo tanto, las cosas no surgieron de manera accidental, ni por el mecanismo ciego de la materia, ni es razonable pensar que Dios las hizo de manera repentina y por un milagro. En consecuencia, debemos reconocer un principio que llamo naturaleza plástica, de la que Dios se sirve como instrumento para ordenar y regular el movimiento de la materia. Sin embargo, junto con esta naturaleza plástica,
Debe existir un poder superior que la guíe y corrija sus defectos, ya que la naturaleza plástica no puede actuar de manera discreta y selectiva. Sauer postuló la existencia de un espíritu universal, cuyo principal atributo es la voluntad, de la que proceden todos los seres del universo. Se cree que este espíritu universal busca manifestarse en la existencia fenoménica, y a esta búsqueda la llama Chenau, la voluntad de vivir. Se le atribuye un carácter más instintivo que intelectual, que mejor sirve a sus fines expresivos. Otros filósofos adoptaron este concepto del Chenau con diversas modificaciones, el cual había sido expresado siglos antes por los antiguos filósofos budistas con la idéntica frase voluntad de vivir, con la que designaban la naturaleza del espíritu universal. Sin embargo, estas filosofías consideran al espíritu universal más como la causa primera que como la primera manifestación de esa causa. De manera análoga, otros pensadores aceptan la existencia de una naturaleza viviente que se manifiesta y expresa en los innumerables seres del universo, pues nada en el universo existe sin vida, como afirman también los iniciados. No obstante, es importante ser consciente de que en el conocimiento secreto de los iniciados, el alma del mundo no es lo absoluto, no es la realidad infinita, sino simplemente su primera manifestación, de la cual proceden todas las manifestaciones subsiguientes y a la que deben regresar. El alma del mundo no es eterna, sino que aparece y desaparece según el ritmo de los días y noches cósmicos. El segundo aforismo dice: la llama comienza, el tiempo existe, las cosas son, y la acción comienza. La luz oscura resplandece nuevamente en llama a través del alma del mundo, y se inicia el nuevo universo. El cambio comienza, y por lo tanto el tiempo comienza, ya que el cambio es la esencia del tiempo, que a su vez es la medida del cambio. Las cosas existen, es decir, las entidades existen, o al menos ya existe algo, dado que el alma del mundo en sí misma es una entidad, una cosa, y la acción comienza porque es necesario para el desarrollo del germen del huevo cósmico que ocurran la actividad, el movimiento y el cambio. El alma del mundo está activa desde su inicio hasta su fin. El segundo aforismo termina con la afirmación de que los pares de opuestos llegan a la existencia. El alma del mundo nace y despierta a la manifestación, y los primeros rayos del nuevo día cósmico aparecen en el horizonte. Cada cosa está acompañada por los pares de opuestos o cualidades opuestas, de modo que con el primer suspiro del alma del mundo comienza la diferenciación y se manifiesta la polaridad de las cualidades. Desde el primer momento de su nacimiento, el alma del mundo despierta a la actividad de la manifestación, impulsada por el ardiente deseo de vivir, y se manifiesta instintivamente en formas elementales de vida, preparándose para una expresión más alta y compleja. Cuando nace el alma del mundo, comienza el nuevo día cósmico y continúa sin interrupción, hasta que las sombras de la noche cósmica entren en un ciclo. Según las enseñanzas de los iniciados, el alma del mundo, como cuerpo, tiene una envoltura de sustancia que se encuentra tan sutilmente sobre el éter del espacio, como éste sobre el granito más duro de esa sustancia. Según la doctrina de los iniciados, todas las envolturas o formas materiales en las que la vida y la conciencia deben habitar, tanto las densas como las más sutiles, que están alejadas de nuestro nivel físico grosero, no surgen de la nada. Es un error creer que la causa eterna creará el alma del mundo de la nada, y mucho menos que se origina a partir de la división o la desaparición de la sustancia de la causa eterna. Por el contrario, los iniciados sostienen que el alma del mundo existe como una idea, un pensamiento de la causa eterna. De manera similar, la mente humana puede concebir la existencia de un ser que es el alma del mundo, la proyección o la sombra de la única realidad, pero no la misma realidad. El alma del mundo puede considerarse, al amanecer del día cósmico, como aquel que despierta de un profundo sueño y lucha por recuperar su conciencia. Al principio no sabe qué es ni qué será. Es una idea de la causa eterna. Si pudiera expresar verbalmente sus pensamientos, diría que siempre ha existido, pero ha estado dormida hasta este momento. Siente en sí misma el anhelo de manifestación y expresión, instintiva e inconscientemente. Este anhelo es parte de su carácter, inculcado por la idea de la causa eterna, que le otorgó existencia. Así como el recién nacido lucha por respirar y mover sus extremidades, su naturaleza responde a ese impulso, y la actividad de la vida comienza. Capítulo 4. El androginia universal.
El tercer aforismo dice, lo uno se despliega en dos, lo neutro se vuelve bisexual, lo masculino y lo femenino evolucionan a partir de lo neutro. Así comienza la obra de la generación. El alma del mundo es un ser universal bisexual, es decir, reúne en sí misma tanto los elementos masculinos como femeninos. Por ello, la doctrina de los iniciados la denomina hermafrodita universal o androginia universal. La palabra hermafrodita significa un individuo que une ambos géneros y proviene de los nombres griegos Hermes y Afrodita, en referencia al mito de que el dios Hermes y la diosa Afrodita se unieron en un solo cuerpo cuando se bañaron con la ninfa Salmacis. La palabra androginia tiene también el mismo significado etimológico, ya que se deriva de las palabras griegas andros, hombre, y ginaikos, mujer, y se aplica al individuo que reúne ambos géneros. El concepto de bisexualidad del alma del mundo se encuentra en las enseñanzas esotéricas de todas las épocas y países. Fue una parte esencial de los misterios, y su explicación dignificó, elevó y espiritualizó la sexualidad. Sin embargo, más tarde, el pueblo, incitado por sacerdotes degenerados, distorsionó estas enseñanzas, dando lugar al obsceno ocultismo fálico, cuyas huellas se encuentran en los antiguos escritos de la filosofía y la religión. Los iniciados nunca han apoyado ni promovido el fismo. Por el contrario, siempre han mantenido viva la luz de las verdaderas enseñanzas y han utilizado su símbolo distintivo como el nombre simbólico del orden. Para entender la simbología del andrógino universal, es útil familiarizarse con los dos símbolos antiguos del sexo. En todas las filosofías y religiones antiguas, vemos que la cruz es el símbolo del principio masculino y el círculo es el símbolo del principio femenino. Para representar el andrógino universal, la cruz y el círculo se combinan de una u otra manera. Originalmente, la cruz se colocaba en el interior del círculo, pero más tarde se impusieron diferentes formas de la cruz fálica, como poner el círculo sobre la cruz o reemplazar la cruz con la letra tau y el círculo con la letra O. La figura de la esvástica surge cuando se imagina que la cruz gira a tal velocidad que parece que un círculo la circunscribe, lo que simboliza el gran misterio de la generación oculta en todos los niveles de existencia. Más tarde, el círculo se convirtió en la rosa y la cruz en la espada con empuñadura, lo que simboliza la unión mística de la rosa y la cruz, de la cual se deriva el nombre de la orden. El tercer aforismo hace referencia a la extremadamente importante enseñanza de los iniciados sobre la presencia y la actividad del par de opuestos sexuales sobre los cuales descansa el misterio de la generación en el universo. En todo el universo, los dos principios, masculino y femenino, están presentes en todas partes y actúan, ambos de carácter y alcance universales, mostrando los aspectos opuestos del alma del mundo. Al interactuar entre sí, generan la actividad creadora y los fenómenos sucesivos del universo. Ambos principios actúan en todos los niveles de la existencia, desde el elemental o submineral hasta el angelical, pasando por los niveles mineral, vegetal, animal, humano y sobrehumano. Esta afirmación le parecerá muy extraña a quien no esté familiarizado con la antigua sabiduría o los audaces conceptos de la ciencia moderna, pero no a quien se haya familiarizado con ambos, pues tanto la antigua sabiduría como la ciencia moderna reconocen la presencia de los principios masculino y femenino en todos los seres del universo. Las antiguas enseñanzas afirmaban que el continuo devenir de la evolución crecía gracias a la reacción subsiguiente a la acción entre las formas opuestas de los elementos masculino y femenino o los aspectos del alma del mundo. La ciencia moderna confirma estas antiguas enseñanzas al afirmar que existe en la naturaleza una actividad estimulante que influye en una fuerza creadora que responde a ella. El átomo, que antes se consideraba indivisible, hoy se entiende como compuesto por cargas eléctricas llamadas electrones o iones, que giran a gran velocidad alrededor de un núcleo central. Los electrones son masculinos o positivos, y el núcleo central es femenino o negativo. De la acción de los electrones sobre el núcleo y la reacción del núcleo ante los electrones, resulta la creación del átomo, que se asemeja a un diminuto sistema planetario. Este concepto de la ciencia moderna es análogo al que sostienen los iniciados, según el cual el polo positivo del magnetismo y la electricidad es masculino y el negativo es femenino. Sin embargo, los términos positivo y negativo se utilizaron de manera tan vaga que causaron confusión.
Se tiende a asociar lo positivo con lo fuerte, tenaz y activo, y lo negativo con lo débil y pasivo. Positivo generalmente expresa la idea de más y negativo la de menos. Sin embargo, los fenómenos físicos demuestran el error de estas clasificaciones. Por ejemplo, el polo negativo de una batería es exactamente aquel en el que se generan formas de energía. Por lo tanto, los electricistas modernos lo llaman cátodo en lugar de polo negativo. La palabra cátodo proviene del griego y significa camino descendente, porque desde el cátodo de una batería emerge un enjambre de electrones, al igual que ocurre con los rayos X. El cátodo es la madre de estas nuevas formas de materia, que parecen refutar las hipótesis materialistas y revelar los viejos conceptos de la ciencia. El cátodo es el polo femenino y el ánodo el masculino, según sus respectivas funciones. La ciencia moderna también enseña que los electrones externos del átomo, o las cargas eléctricas femeninas, se separan del núcleo y viajan de manera independiente, razón por la cual se les llama iones. Estos buscan un nuevo núcleo masculino para formar un nuevo centro de actividad, un nuevo átomo con propiedades que difieren enormemente de aquellas del átomo del que se separaron. Este proceso químico se denomina ionización y da lugar a fenómenos químicos, eléctricos, térmicos, fototécnicos y magnéticos. La afinidad química no es más que la manifestación de la energía sexual del átomo. Aunque la ciencia habla de divisiones y uniones entre átomos, aún no reconoce que estos fenómenos son manifestaciones de la sexualidad universal. Por ejemplo, las propiedades explosivas de algunas sustancias provienen de la separación de los elementos masculinos y femeninos de un átomo, para unirse luego a los elementos opuestos de otro átomo y formar así diversas combinaciones químicas. Los alquimistas siempre lo reconocieron, y la ciencia moderna confirma los sueños de los alquimistas. La ciencia ha identificado la sexualidad en los reinos vegetal y animal, porque se manifiesta externamente en el sexo, pero no reconoce el mismo principio en el reino mineral, ya que allí no se manifiesta externamente. Sin embargo, recientes descubrimientos han demostrado que, en el fenómeno de la cristalización, necesariamente está involucrado el principio de la sexualidad. Es probable que en el futuro se demuestre su participación en otros fenómenos del reino mineral. Además, este principio también actúa en el ámbito mental, ya que opera de manera universal. El universo en su totalidad es bisexual. La comprensión exacta de este concepto revolucionaría la ciencia y permitiría la implementación práctica de ideas que actualmente solo existen en la mente de los científicos más avanzados. Si reconocemos que todos los fenómenos físicos, emocionales y mentales dependen de la ley de la atracción y descubrimos que esta ley se deriva del principio de la sexualidad, estaremos convencidos de que toda actividad es sexual. Si el alma del mundo hubiera permanecido neutral, la manifestación universal no habría sido posible. Era necesario que el principio de la sexualidad apareciera para que comenzara la manifestación, a través de la cual lo uno se diversifica en dos, y luego ese dos se diversifica en muchos. Es decir, la unidad se convierte en dualidad y finalmente en multiplicidad. Capítulo 5. Lo uno y los muchos. El cuarto aforismo dice: lo uno se diversifica en muchos, la unidad se convierte en diversidad, la identidad se convierte en diversidad. Sin embargo, los muchos siguen siendo uno. La diversidad sigue siendo unidad y la diversidad, identidad. El alma del mundo, la primera manifestación de lo absoluto, se despliega, como hemos visto, en los aspectos masculino y femenino, o activo y pasivo, cuya interacción da lugar a la diversidad, variedad y multiplicidad de la manifestación universal. Aunque todo sigue siendo uno en su esencia, los iniciados simbolizan este proceso de manifestación en un círculo, dentro del cual se encuentra un círculo más pequeño y concéntrico con muchos puntos. El círculo grande simboliza lo absoluto, el pequeño el alma del mundo, y los puntos los centros de vida y conciencia, o focos de manifestación, ya que todas las cosas del universo manifestado son expresiones de la única realidad. Este concepto es fundamental en todas las enseñanzas ocultas. Todos los seres, todas las cosas tienen la misma esencia. Toda la vida es una, toda la conciencia es una, todas las formas son una. Cuando decimos que toda la vida es una y, sin embargo, se diversifica en muchas formas, no queremos decir que la vida única se divida en las innumerables formas, como el sol, que sin perder su carácter de unidad,
se refleja en innumerables charcos de agua. También podemos simbolizar lo absoluto como un océano infinito de vida con innumerables burbujas, de las cuales cada una parece estar separada de las otras, pero todas pertenecen al mismo océano. La separación es una ilusión, ya que todas las cosas aparentemente separadas están contenidas en el alma del mundo, que a su vez es la primera manifestación de lo absoluto. La ciencia moderna confirma esta verdad fundamental de la antigua sabiduría en su aceptación de la sustancia universal, o primordial, de la que todos los fenómenos del universo son manifestaciones. Igualmente, algunas escuelas filosóficas modernas confirman la existencia del espíritu universal, del cual emergen las formas de pensamiento que generan todos los fenómenos del universo. De manera similar, el hinduismo enseña que la diversidad es el resultado del pensamiento o meditación de Brahma, la primera manifestación de Brahman o lo absoluto. El propósito de la filosofía es descubrir el fundamento ilimitado y absoluto de todo lo que existe, que es condicionado y relativo. Toda filosofía que se precie es en esencia monista. Así lo dice una autoridad respetada en la historia de la filosofía. El monismo es, estrictamente hablando, un término aplicable a toda escuela filosófica que vea en el universo la manifestación de un único principio. Y si la filosofía no logra comprender la unidad en la pluralidad y la pluralidad en la unidad, se aleja del ideal filosófico necesario. El dualismo es el reconocimiento del fracaso de la filosofía en cumplir su tarea. Ahora consideremos el proceso de manifestación, tal como está formulado en el cuarto aforismo de los iniciados, ya que en nuestro entorno vemos la obra de la evolución. Sin embargo, los ocultistas saben que a cada evolución le precede una involución, que la ciencia moderna desconoce o desprecia, aunque un concepto rudimentario de ello puede encontrarse en las palabras de un filósofo moderno que dice: no es posible derivar de algo lo que previamente no estaba contenido en ello. En el fondo, este concepto expresa lo mismo que el antiguo aforismo. Todo lo que se desarrolla debe haber estado previamente involucrado. Las enseñanzas esotéricas nos dicen que, antes de que comenzara el admirable proceso evolutivo, que va de lo simple a lo complejo y de lo bajo a lo alto, tuvo que haber existido un periodo de involución o de infusión del alma del mundo en las diversas modalidades de la materia elemental. El alma del mundo se fusionó con la materia elemental, cuya densidad aumentó hasta alcanzar su valor máximo en formas mucho más densas que el mineral más denso conocido hoy en día. Y aunque estas formas dejaron nuestro planeta, aún existen en otros planetas. Cuando la involución del alma del mundo alcanzó el punto máximo de densidad de las formas materiales, entró en vigor la ley del ritmo y se manifestó el primer impulso evolutivo. Se formaron los centros individuales y aparentemente separados de conciencia y actividad, en los cuales el alma del mundo reflejada se expande con el objetivo de manifestarse a través de la forma. Los centros de actividad más simples, que los ocultistas conocen, son los átomos, cuya acumulación forma moléculas y de estas, las masas de cuerpos químicos. Los átomos poseen espíritu, aunque éste no se exprese de manera evidente, ya que la relativa compacidad y densidad de la forma de la que forman parte lo impide. La evolución continúa, pero no en una línea recta, sino en espiral, de modo que cada vuelta se encuentra en un nivel superior al anterior, de modo que todas las cosas evolucionan cíclicamente. En el momento adecuado, aparecieron los primeros signos del reino mineral, cuyas formas son algo menos densas que las de máxima densidad y comienzan a mostrar signos de vida y mente. Posteriormente, aparecieron los inicios del reino vegetal, cuando la temperatura de la tierra era tan alta que la vida se consideraba comúnmente imposible. Estas formas rudimentarias eran el anillo de transición del reino mineral al vegetal, ya que llevaban las características de ambos reinos en sí, pues se multiplicaban como cristales por división o fragmentación y crecían como plantas por intussuscepción. Estas formas estaban compuestas por las mismas sustancias que los cristales de los que evolucionaron, pero con un mayor grado de vida y espíritu. Estas extrañas formas han desaparecido, al igual que todas las que sirvieron como anillo de transición o puente en el proceso de la evolución, pero dejaron su huella en los cuerpos o formas de las plantas y los animales, ya que estas formas están compuestas por elementos químicos como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, carbono, azufre, fósforo, hierro, calcio, sodio, cloro,
y otros elementos menos importantes pero necesarios. Los antiguos maestros enseñaron que la primera forma de vida del reino vegetal era similar a un cristal y era el antepasado de las angiospermas actuales, o las formas más pequeñas de vida vegetal. La evolución está determinada por el impulso incesante de la vida, de expresarse más y de moldear las formas materiales necesarias para su expresión. Así apareció el protoplasma, o la sustancia física de la vida vegetal y animal. A partir del protoplasma, se desarrollaron los protozoos, o organismos unicelulares que vivían en el barro de los antiguos océanos. Más tarde aparecieron las formas que consistían en colonias celulares, y gradualmente se fueron formando organizaciones celulares cada vez más complejas, hasta que apareció el ser humano primitivo, quien se desarrolló lenta y emocionalmente en el plano mental. Pero el ser humano actual es solo una etapa en el proceso de evolución, y en el futuro le seguirá el superhombre. Recordemos que entre las innumerables formas en las que la vida respira, desde la célula hasta el serafín, no hay una verdadera separación, porque toda la vida, en su esencia, es una, y es la vida del alma del mundo. Capítulo 6. La llama universal de la vida. El quinto aforismo de la enseñanza de los iniciados dice: el uno es la llama de la vida. Los muchos son las chispas de la llama. Una vez encendida, la llama prende todo lo que cae dentro de su alcance. El fuego está en todas partes y en todas las cosas. Nada está oscuro o frío en su área de influencia. La vida del alma universal es la vida de todo lo que existe dentro de su campo de influencia. El concepto del alma del mundo como una llama ardiente que anima todo el universo es simbolizado por los iniciados en un círculo lleno de fuego flameante. En todas las enseñanzas ocultas, el fuego flameante siempre ha sido el símbolo de la vida que enciende todo lo que está bajo su influencia, y sin embargo, permanece en su esencia incesante y sin disminución. De hecho, la llama es el símbolo más adecuado de la vida que se pueda imaginar, porque aunque la llama permanece siempre igual, no está compuesta de las mismas partículas y no es la misma 2 segundos seguidos. Es decir, aunque la llama sigue siendo esencialmente la misma, está relacionada con la continua aparición y desaparición de innumerables partículas de materia, que se encienden en chispas y luego se consumen en la combustión. Lo mismo ocurre con la vida universal del alma del mundo, que permanece inalterada en su esencia, pero se manifiesta incesantemente en una variedad de formas que aparecen, desaparecen y son reemplazadas por nuevas, en una sucesión interminable. Antiguamente, la ciencia clasificaba los seres de la naturaleza en seres vivos e inanimados. Entre los primeros estaban los reinos humano y animal, y entre los segundos, el vegetal y el mineral. Sin embargo, más tarde se llegó a la conclusión de que las plantas también están vivas, y hoy en día se está cada vez más reconociendo que nada en el universo es materia inanimada, como siempre lo afirmaron los ocultistas, porque cada forma natural posee, en mayor o menor grado, vida y conciencia. El cambio de opinión de la ciencia sobre este punto es expresado por Luther Burbank, el mago de la horticultura, en el siguiente pasaje: toda mi investigación me ha llevado a la conclusión de que el universo no está compuesto de materia muerta, que es movida por diferentes fuerzas, sino que el universo está completamente hecho de energía, vida, alma, pensamiento o cualquier otro nombre que se le dé a la idea de actividad. Todas las formas materiales, desde el átomo hasta el sol, están formadas por unidades de energía que, a su vez, obedecen a energías superiores. El universo no está medio muerto, sino completamente vivo. En su obra sobre la evolución, él extrae las conclusiones lógicas de la hipótesis de Herbert Spencer y dice sobre este tema: la vida reside potencialmente en la materia, ya que la energía vital no es algo único y creado en un tiempo pasado. Si la evolución es cierta, la materia viviente debe haberse desarrollado a través de un proceso natural de la materia, aparentemente inanimada. Y si la vida está potencialmente en la materia, es 1000 veces más lógico que el espíritu esté potencialmente en la vida. Los evolucionistas creen que el espíritu está potencialmente en la materia. La célula microscópica, que debe convertirse en un ser humano, lleva en sí la semilla del espíritu. Por lo tanto, es lógico inferir que esta semilla espiritual también está presente en los átomos de los elementos químicos, de los cuales está compuesta la célula, y no solo en los átomos, sino en cada electrón de cada átomo. Así, se confirma la sublime verdad percibida por Spinoza, que la materia y el espíritu son el tejido y el hilo de lo que Goethe denominó la vestimenta de Dios.
Ambos son expresiones complementarias de la única realidad que los contiene a ambos. Por otro lado, Flammarion dice, el universo es un dinamismo. La vida misma, desde la célula más simple hasta el organismo más complicado, es un movimiento guiado por una fuerza orientadora. La materia por sí misma es una palabra sin sentido, aunque los materialistas la consideren el origen de todas las cosas. El universo es un gran organismo regido por un dinamismo psíquico. La vida brilla a través del átomo, y no solo el ser humano, los animales y las plantas viven, sino también los minerales. En su obra El enigma del universo, que algunos llaman la Biblia del materialismo, dice lo siguiente: no puedo imaginarme ningún fenómeno físico-químico simple sin atribuir el movimiento de los átomos a una sensación inconsciente. La afinidad química radica en que los distintos elementos químicos perciben las diferencias cualitativas de otros elementos y experimentan sensaciones de atracción o repulsión. Así, las modalidades simples de sensibilidad que observamos en el reino vegetal y en los animales inferiores están relacionadas, en una larga serie de etapas evolutivas, con las modalidades sensoriales rudimentarias que designa la afinidad química. Pero no solo la ciencia confirma teóricamente el concepto de la universalidad de la vida, defendido por las enseñanzas esotéricas de todos los tiempos, sino que también lo confirma experimentalmente. Al generar cristales sintéticos que se asemejan a aquellos que en la naturaleza sirven como eslabón de transición entre el reino mineral y el vegetal, se trata de formas geométricas delicadas compuestas por una fina capa de silicio que encierra una gota de plasma con consistencia gelificada. Estos cristales son tan microscópicos que miles de ellos caben en la punta de una aguja. A pesar de su apariencia cristalina, poseen vida y cumplen con todas las funciones vitales. Los cristales se forman, crecen y pueden morir por el impacto de electricidad o sustancias químicas, y algunos investigadores han descubierto en ciertos cristales indicios del principio sexual. El cristal se forma a partir de un líquido materno, y su masa se forma de acuerdo con un arquetipo, tan fielmente como las formas vegetales y animales. Así, es evidente que el cristal contiene actividad creadora. Antes, la ciencia académica enseñaba que los cristales crecían por acumulación, es decir, de afuera hacia adentro, mientras que las plantas y los animales crecían por intuscepción, es decir, de adentro hacia afuera. Sin embargo, hoy en día se ha descubierto que los cristales también crecen por intuscepción y pueden reproducirse por separación o división, al igual que las formas más simples de los reinos vegetal y animal. Además, la ciencia ha establecido que los metales se desgastan y pierden sus propiedades, pero las recuperan después de un periodo de descanso. Esto se demuestra a través de experimentos con cuchillas de afeitar, máquinas herramienta en talleres, telares en fábricas, motores eléctricos y motores a vapor, que después de un día de descanso, trabajan de manera más eficiente. También se ha demostrado que los metales responden a estímulos externos, son susceptibles a enfermedades, y es posible envenenarlos, pudiendo combatir el veneno con el antídoto adecuado. Se ha observado el mismo fenómeno de enfermedad en los vidrios de las catedrales, cuyo cristal se corroe y la corrosión se transmite por contaminación de ventana a ventana. El profesor J. Chander Bose de la Universidad de Calcuta realizó experimentos decisivos sobre este tema, cuyos resultados publicó en su obra Respuestas de los seres vivos y no vivos. Bose demostró que los metales responden a estímulos externos de manera similar a los seres vivos y muestran un estado similar al sueño, del cual despiertan para reanudar su actividad. Otros experimentos del Dr. Carlos Bastián de Londres respaldan la posibilidad de que un ser vivo provenga de lo que hasta entonces se consideraba un ser inanimado, ya que obtuvo manchas negras de un líquido completamente claro, las cuales se transformaron en bacterias. Igualmente, el profesor Burke de la Universidad de Cambridge obtuvo microbios de un caldo esterilizado con cloruro de radio, los cuales se multiplicaron por división. Revistas científicas publicaron hace algunos años informes sobre experimentos de un químico alemán con sales metálicas expuestas a corriente eléctrica. En este caso, los cristales de sal se formaron en la cátodo con una forma parecida a los hongos, con todas las características de este reino vegetal, incluyendo el proceso de alimentación y crecimiento. Así vemos que la ciencia moderna no tendrá más opción que reconocer la verdad
que siempre ha sido destacada por las enseñanzas esotéricas, que nada en el universo es de naturaleza inanimada, que todo está vivo, aunque pueda parecer inerte, y que todas las fuerzas provienen de la voluntad. La afirmación de los materialistas de que la vida y la mente son propiedades de la materia debe invertirse para ser verdadera, diciendo que la materia es la envoltura o el medio de manifestación del alma, con su vida y su mente, y que todas las formas materiales están animadas por la vida y la mente en diferente medida. El concepto materialista es la pirámide invertida de la falta. El concepto oculto es la verdadera pirámide de la verdad, que se erige sobre la roca de los siglos y que nadie puede derribar ni sacudir. El progreso del alma. Un punto muy importante de la enseñanza de los iniciados es que la evolución del ser humano no se limita a la Tierra, sino que se extiende a una cadena de 7 planetas, siendo la Tierra uno de ellos. Estos 7 planetas están conectados por fuerzas extremadamente sutiles, de modo que una ola de energía o vida se transmite de un planeta a otro a lo largo de toda la cadena. Los 7 planetas forman la serie de residencias sucesivas del alma individual, y todas las almas deben atravesar esta cadena. Así, el alma, antes de pasar por una determinada cantidad de reencarnaciones en la Tierra, ha completado su evolución en el planeta anterior de la cadena, tal como continuará evolucionando más tarde en el planeta, directamente superior a la Tierra en la cadena planetaria. El alma humana ya ha atravesado toda la cadena en varias ocasiones, y deberá volver a hacerlo en el futuro, antes de alcanzar el nivel que corresponde al ciclo evolutivo actual. Los planetas o mundos de esta cadena no son del mismo tipo que la Tierra, ni son idénticos entre sí, ya que se diferencian claramente unos de otros. La Tierra no es el planeta superior ni el inferior de la cadena. Además, el alma no sigue, como podría suponerse, una línea circular, sino una espiral, de modo que cada espiral se encuentra en un nivel evolutivo más alto en comparación con la anterior. Este progreso del alma, mundo tras mundo, ha continuado desde el inicio del ciclo actual de la evolución y comenzó con las formas de vida más bajas. Un autor comenta sobre este punto: la naturaleza espiral del progreso que lleva a cabo la vida desarrolla los reinos de la naturaleza y explica las brechas o soluciones de la continuidad que se observan en las formas vivas que pueblan la Tierra. El hilo de un tornillo, que esencialmente es una pendiente inclinada uniforme, aparece como una serie de escalones cuando se observa a lo largo de una línea paralela a su eje. Las mónadas espirituales del reino animal pasan a otros mundos cuando han completado su ciclo de encarnación animal en la Tierra y regresan a la Tierra una vez que están listas para entrar en el reino humano. Pero hubo un tiempo en el que en la Tierra aún no existían formas humanas suficientemente desarrolladas, y el impulso vital aceleró su evolución, ya que ya existían mónadas listas para encarnarse en formas humanas. El flujo de la vida, la ola del ser, el impulso espiritual, o como sea que se le llame, pasa por corrientes periódicas o corrientes alternas de un planeta a otro, de manera similar a como el agua de una fuente llena varios agujeros dispuestos en serie en un canal. La corriente se detiene en el primer agujero hasta que se llena, y después de llenarlo, pasa por el canal al segundo agujero, sin seguir fluyendo hasta que también lo llena. Y así continúa, deteniéndose en cada agujero hasta que todos se llenan. De igual manera, la ola de vida permanece en el planeta A hasta que la evolución de las formas con su respectiva vida y conciencia en ese planeta se ha completado, y las mónadas están listas para ocupar las nuevas formas del planeta B, el cual entonces recibe la ola de vida necesaria. Para una mejor comprensión, digamos que cuando el reino mineral en el planeta A está completamente desarrollado, abre el camino para el desarrollo del reino vegetal. Una vez que este reino comienza, el impulso de la vida mineral atraviesa el globo B. Después, cuando el reino vegetal está completamente desarrollado, comienza el reino animal. El impulso de la vida vegetal atraviesa el globo B, y el impulso mineral se traslada al globo C. Finalmente, el reino humano aparece en el globo A. Sin embargo, es importante señalar que cada reino evolutivo está dividido en diferentes capas espirales. Las mónadas atraviesan toda la cadena múltiples veces, primero como minerales, luego varias veces como plantas y más tarde como animales. Dejando de lado los detalles del progreso de las formas de vida inferiores, consideramos el de la humanidad. Hemos visto que la ola de vida de las formas humanas recorre toda la cadena 7 veces, en olas o emanaciones del progreso.
Estos ciclos sucesivos son llamados por los ocultistas rondas o giros, y de acuerdo con el principio hermético, como es arriba, es abajo, encontramos una serie correspondiente de espirales en el progreso de la humanidad. Durante cada uno de sus 7 pasos a través del globo terráqueo, una alma humana se reencarna múltiples veces en las razas que siguen una secuencia espiral, con 7 razas en cada ronda. La ronda actual del reino humano es la 4ª, lo que significa que las mónadas humanas ya han atravesado colectivamente el globo terráqueo 3 veces. Ahora lo atraviesan por 4ª vez, y lo harán aún 3 veces más en el futuro. Cada una de las 7 razas humanas de la actual 4ª ronda domina durante un periodo de tiempo muy largo. Hoy en día, la 5ª raza predomina, aunque aún existen vestigios de la 4ª y la 3ª. Cada raza se divide en 7 subrazas, y cada subraza en 7 ramas. El periodo de supremacía de cada raza humana está separado del siguiente por un cataclismo monumental que destruye la civilización de la raza anterior, dejando solo algunos sobrevivientes y vestigios de su grandeza extinguida. Cuando la raza Atlante dominaba, la superficie terrestre no tenía la misma configuración que hoy. En ese entonces, no existía el continente que luego unió las regiones de Europa, Asia, África y América. En su lugar, existía un gigantesco continente en lo que hoy es el Océano Atlántico, el hogar de la raza Atlante. Así ocurrió en cada ronda o paso de la ola de vida humana a través del planeta, con 7 cataclismos geológicos que cambiaron la configuración de la superficie terrestre, destruyeron una raza y abrieron el camino para la siguiente, asentándola en su nueva tierra natal. Sin embargo, siempre quedan algunos sobrevivientes de la raza extinguida. Poco se sabe acerca de la primera y segunda raza de la actual 4ª ronda, según las enseñanzas de los iniciados. Los individuos de la primera raza inicialmente se diferenciaban poco de los animales, pero se desarrollaron hasta alcanzar una especie que hoy nos parecería sumamente primitiva. Los individuos más avanzados reencarnaron en la cabeza de la segunda raza, y los más atrasados en su cola. La regla general de la evolución dice que los individuos más avanzados de cada raza se reencarnan en la vanguardia, mientras que los más atrasados lo hacen en la retaguardia de la siguiente raza, que representa un nivel evolutivo superior al de la raza anterior. Las enseñanzas esotéricas proporcionan informes más concretos sobre la tercera raza, la lemuriana, cuyo continente, Lemuria, se encontraba en la parte del globo ocupada hoy por el Océano Pacífico, el Océano Índico y la región geográfica de Australasia. La raza lemuriana se caracterizaba por una vida sensorial y de placeres sensuales, por lo que solo unos pocos individuos rompieron las ataduras de la materia y alcanzaron los niveles mentales y espirituales, eludiendo el cataclismo que destruyó la raza y sirviendo como levadura viviente para la siguiente, la 4ª raza, en la que fueron venerados como seres superiores. Al final de la tercera raza, el continente Atlante surgió de las profundidades del Océano Atlántico, convirtiéndose en la nueva patria de la 4ª raza humana. Esta raza Atlante alcanzó un desarrollo material hasta un punto que hoy resulta casi incomprensible. Los líderes de la raza Atlante, es decir, los sobrevivientes del cataclismo lemuriano, habían preservado los frutos espirituales y mentales del progreso de la humanidad durante el dominio de la tercera raza. Estos frutos sirvieron como semillas para el avance posterior de la humanidad en la 4ª raza. La 4ª raza Atlante hizo rápidos avances en el ámbito material. En mecánica y electricidad, alcanzaron un nivel que la actual 5ª raza no alcanzará hasta dentro de 2 o 3 siglos. En el ámbito psíquico, sus avances superaron con creces lo que el ser humano promedio de la 5ª raza puede imaginar. Sin embargo, este progreso en el desarrollo de las capacidades psíquicas fue la causa de su caída, ya que abusaron de estas habilidades con fines egoístas y practicaron la magia negra. El cataclismo que hundió el continente Atlante no fue repentino, sino gradual. Durante 100 siglos, hubo hundimientos parciales hasta la completa sumersión del continente, del que solo quedaron 2 islas, cuya existencia fue presagiada por los egipcios y griegos, que ya pertenecían a la 5ª raza. También se salvaron del desastre de la raza Atlante aquellos pocos que no habían abusado de sus habilidades y que preservaron el fuego vivo de la sabiduría espiritual que habían recibido poco antes de la desaparición del continente de los elegidos de la tercera raza. Esta selecta minoría de la raza atlántica emigró, guiada por Manu, el líder de la futura 5ª raza,
hacia islas situadas donde hoy se extiende América del Sur. Allí se prepararon para ser los maestros de la quinta raza, cuya masa general los veneraba como dioses y héroes. Esta es la base y la explicación oculta de los mitos, leyendas y tradiciones de aquellos tiempos, que los historiadores mundanos califican como fabulares, primitivos y heroicos. Se puede entender que, aunque eran primitivos en comparación con la quinta raza, no lo eran en relación con la verdadera y completa historia de la humanidad. La quinta raza se desarrolló rápidamente gracias al impulso que los maestros de la selecta minoría de la raza anterior le dieron. Según un autor, las catástrofes geológicas ponen fin a la supremacía de una raza cuando su tiempo ha llegado en el cuadrante del tiempo. Sin embargo, aquellos de la raza moribunda que han alcanzado el objetivo destinado para su evolución son guiados por Manu de la nueva raza a un lugar favorable para que sirvan como líderes y maestros de la masa general de la nueva raza. Junto a esta selecta minoría, algunos otros de la multitud sobreviven para servir como semilla corporal de la nueva raza. Los mal adaptados caen en la barbarie, ya que no están listos para participar en la vida de la nueva raza. Ejemplos de estos restos de razas anteriores a la quinta son los maoríes, otros pueblos indígenas de Australia, los bosquimanos de África y los nativos americanos de Norteamérica. Para entender el progreso de cada raza, se debe considerar que los egos más avanzados permanecen mucho tiempo en los mundos astrales y mentales, y por lo tanto, se reencarnan mucho más tarde que los egos rezagados, cuya atadura a las cosas de la tierra los lleva a reencarnarse lo más rápido posible, una vez que han agotado la fuerza emocional y mental acumulada durante su vida anterior en la tierra. Así es como ocurre que las primeras subrazas de cada raza están formadas por egos menos desarrollados que aquellos que más tarde se unen al movimiento general de la raza. Al principio de la quinta raza, aquellos que se mezclaron con la masa común y sencilla, pero provenían de familias selectas, eran los que en la raza atlántica habían seguido fielmente la ley de la evolución. Eran los sabios, astrónomos, sacerdotes, terapeutas, magos, artistas e inventores de Egipto, Caldea, Asiria, Babilonia e India, que transmitieron su conocimiento a los filósofos de Grecia y Roma. El desarrollo de la quinta raza siguió su curso según la ley de los ciclos, que está intrínsecamente vinculada a la ley del ritmo. Vemos cómo los reinos de la primera época de la quinta raza, es decir, la que los historiadores llaman la antigüedad, ascienden y caen uno tras otro. El mismo destino espera a las poderosas naciones de hoy, que cegadas por su poder, se creen eternas, pero perecerán como lo hicieron las civilizaciones de Asia, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. El futuro de las naciones actuales, que en el lenguaje diplomático se denominan grandes potencias, ya está establecido en el plan divino de evolución. Estadistas, políticos y diplomáticos, que en sus frecuentes congresos, sesiones, asambleas y conferencias discuten sus planes, solo sirven como herramientas de la voluntad divina, que, con la apariencia del mal, lleva todas las cosas hacia el bien supremo. Una nación comienza a decaer cuando los egos más avanzados ascienden a los mundos superiores y la masa general de la población queda sin líderes capaces. Entonces, otra nación debe ascender y asumir la supremacía de la humanidad, cuyas características corresponden a un nuevo paso en el camino de la evolución.